Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando estén viendo este video. Bienvenidas a las personas que están en vivo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me pareció interesantísimo cuando lo planteé, y es el hecho de los atajos mentales que sabotean nuestras decisiones. Ese es el título, así que ya agarrate porque tomate un mate, agarrate, hacete un té porque viene para largo. Em, Siempre me lo pregunto para mí y también cuando trabajo con una persona, ¿por qué personas inteligentes, inteligentes me refiero que no tienen ningún problema de cognición, ¿no es cierto? Toman malas decisiones y cómo poder hacer para evitarlo? Porque es una pregunta muy, muy importante, ¿no? Malas decisiones en cualquier área, no solo en el área de la salud, que es el que nos aboca a nosotros, pero lo digo en general. Entonces, hoy quiero que hablemos de algo diferente. No vamos a hablar de proteína, de microbiota, de ejercicio, de caloría, no. Hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de todo lo que está detrás de eso. De por qué muchas personas creen que no logran sus objetivos y piensan que es porque les falta información. Y cuando piensan por qué les falta información, bueno, si supiera qué contiene tal comida, comería mejor. Si yo entendería más de entrenamiento, podría organizar mejor mi sistema de entrenamiento. Si encuentro este pensamiento mágico, esa dieta que me venga como anillo al dedo, yo estaría perfecta o perfecto. Y la realidad es que la mayoría de las personas ya saben mucho más de lo que aplican, literal. Bien. Todos sabemos que dormir es bueno, todos sabemos que movernos es bueno, todos sabemos que fumar es malo, todos sabemos que comer más verdura es más positivo, todos sabemos que darle un poquito más de fuerza al ejercicio es mejor. O sea, sin embargo, o sea, al saber todo esto, muchas veces hacemos lo contrario o no hacemos lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Entonces la pregunta, y repito, es, ¿por qué? ¿No? Porque si no, primero, si no nos preguntamos por qué al todo, difícilmente avancemos. Entonces, la primera pregunta que te tiene que venir a la mente es, bueno, ¿por qué? Y la respuesta tiene mucho que ver con cómo funciona nuestro cerebro, el cerebro del ser humano, ¿sí? Nuestro cerebro consume aproximadamente el 20% total de la energía del cuerpo. Ah, o sea, el 20% de toda la energía de todo tu día se lo come el cerebro y solo pesa el 2%. ¿Y por qué hablo esta relación de la energía que consume versus el peso? Y bueno, porque vos podrías decir, bueno, un hígado pesa 3 kilos y no consume el 20% de la energía, ¿bien? Entonces, es un órgano extremadamente costoso desde el punto de vista energético. Por eso, básicamente, evolucionó para ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Entonces, el cerebro cuesta energía. El cerebro evolucionó para que cueste menos energía dentro del contexto que ya cuesta un montón. Y una de las formas que tiene de ahorrar energía es usando estos atajos mentales. Estos atajos mentales que hoy voy a hablar, eh, básicamente se los llaman heurísticas. Ese es el nombre técnico que tiene, que bueno, le podemos decir atajos mentales y es más fácil. La mayoría de las veces funcionan muy bien. O sea, están hechos para eso. Ahora, nos permiten tomar decisiones rápidas, como que nos sacan de problema. Pero la realidad es que algunas veces generan errores predecibles. O sea, vamos de nuevo, el cerebro del ser humano cuesta mucha energía. Como cuesta mucha energía, evolucionó para tener atajos, para resolver más rápido y para gastar menos energía. Esos atajos nos ayudan un montón en un montón de circunstancias, pero nos tiran al tacho cuando interpreta algo que no es. Eso se llaman sesgos cognitivos. O sea, la palabra técnica se llama heurística, nosotros le decimos sesgos cognitivos. No son defectos, no son errores del software, no significa que seas poco inteligente,
todos tenemos sesgos cognitivos, todo ser humano tiene un sesgo cognitivo, 1, 2, 3, 50, ¿bien? Yo los tengo, vos los tenés, el de al lado lo tiene, o sea, eso es normal. Los premios Nobel lo tienen. No se trata de tenerlo o no tenerlo, se trata de identificarlo. Es algo completamente diferente. ¿Bien? Y a eso vamos a ir. La diferencia es cuando nosotros lo reconocemos y podemos empezar a tomar mejores decisiones porque ya dijimos, me está agarrando y ahora les voy a mostrar, les voy a explicar algunos. Como cuando vos sabés que esta que yo les digo, che, pero pará, tengo hambre, pará. ¿Tenés hambre o tenés ganas de comer? Porque no es lo mismo. Y decirte a vos tengo hambre, en realidad te crees que tenés hambre. Pero cuando vos decís, pará, ¿tengo hambre o estoy ansiosa y tengo ganas de comer? Cuando vos decís, estoy ansiosa y tengo ganas de comer, activás el neocórtex, que es la parte pensante, y decís, bueno, está bien, tengo ganas de comer, pero ¿a dónde me lleva esto? Y yo ya comí, bueno, a ver, voy a hacer otra cosita o me como una frutita en vez de un chocolate, o sea, lo pensás. Justamente es eso lo que vamos a tener que hacer con estos sesgos cognitivos. Primero reconocerlos y luego darles lugar. Entonces, como dije, muchas veces no es una falta de información, es que es cómo interpretamos esa información. Entonces, empecemos por el primero. Se llama sesgo de confirmación. Empiezo por este porque para mí es el más importante a nivel en el área de la, bueno, sí, el más importante en el área de la salud. El sesgo de confirmación consiste en buscar información que confirme lo que yo ya creo e ignorar la información que nos contradice lo que yo creo. Dicho de otra forma, como para que se entienda, nosotros no buscamos la verdad, nosotros todos los seres humanos, no buscamos la verdad, buscamos sentir que tenemos razón. ¿Bien? Imaginen una persona que está convencidísima de que, a ver, de que el gluten, hasta el mejor ejemplo que me encanta, de que el gluten es el problema, el origen de todos los problemas digestivos que tiene. Imagínense, está convencidísimo, ¿bien? ¿Qué va a empezar a hacer? Va a empezar a seguir cuentas en Instagram, en TikTok que hablen mal del gluten, va a empezar a mirar videos sobre el gluten, va a empezar a leer testimonios de personas que dicen que cuando lo sacaron mejoraron, y cada nueva historia que escucha, lee, investiga, confirma lo que esa persona ya creía. Ahora, no presta atención o ignora o contradice todo lo que dice, por ejemplo, no sé, la evidencia científica que dice, sí, el gluten hace mal a algunas personas y a algunas no, ¿bien? Ejemplo. O hasta el testimonio de algunas otras personas que dicen, no, che, yo lo saqué y no me funcionó y entonces no es que a todo el mundo el gluten hace mal. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si esa persona se pusiera como unos lentes, es como que se ponen unos lentes que solo dejan pasar el color rojo y no el azul, en otra analogía. Y esto no solo pasa en el ámbito de la salud, pasa en la política, en la religión, en la nutrición, en la economía, en la crianza, en las parejas. Bueno, no sé, en todo, ¿sí? El cerebro filtra, porque si no filtraría, de tantos estímulos que tenemos, no podríamos subsistir, ¿se entiende? El cerebro entraría como cuando la computadora se traba, ¿viste? Bueno, algo así. Entonces, selecciona también, también es importante, y nos muestra una realidad que es incompleta. Pero a todos, no soy yo, vos o el vecino, a todos. Por eso, una pregunta poderosa que nosotros nos podemos hacer es, ¿qué evidencia me haría cambiar de opinión? Volvemos al ejemplo del gluten. Si yo pienso que el gluten es el problema o sea, es el generador de mis síntomas digestivos, y yo estoy convencidísima, la pregunta, teniendo en cuenta que existe un sesgo de confirmación, es, ¿qué evidencia me haría a mí pensar lo contrario? Ir y buscar esa evidencia.
¿Bien? Por ejemplo, escuchar un video mío que diga, sí, es verdad, el gluten a veces hace mal y se ha modificado genéticamente, pero pará, no a todos, por esto, por esto, por esto, por esto. No, ir a buscar como la evidencia contraria. A mí esto del sesgo de confirmación me pasa mucho. Y cuando me veo medio inmiscuida en este tipo de pensamientos, como sacando de, este no sabe nada, viste la mente, digo, para un poco, cálmate. Vamos a ir a buscar algo con evidencia, bueno, porque para mí es muy difícil convencerme si no tenés evidencia, porque, bueno, no sé, Alá, Buda, Dios, bueno, está todo bien, pero dame la evidencia, porque me es difícil, que me diga lo contrario. Entonces ahí, en realidad, vos decís, bueno, no es ni blanco ni negro. Y la verdad, hay muchas cosas que son blanco y negro, pero la gran mayoría de todo no es blanco, no es negro, es gris. Es un gris más oscuro, un gris más claro, pero es gris, ¿bien? Entonces, se entendió el sesgo de confirmación, ¿no? O sea, hay que ir a buscar qué es que yo quiero pensar que lo que yo pienso es. Y entonces busco información y cómo se combate buscando información contraria como para tener una balanza, para equilibrar la balanza. Luego tenemos el segundo sesgo, que es el sesgo de disponibilidad. Perdón. El sesgo de disponibilidad habla de lo siguiente, que es otro sesgo súper frecuente. Y lo que dice el sesgo de disponibilidad es que nuestro cerebro, a ver, ¿cómo explico esto? Estima la probabilidad de que algo, de algo, o sea, dice qué tan frecuente es este algo, de acuerdo a qué tan fácil nos venga a la mente un ejemplo. Es medio difícil, pero ahora les digo. Y esto genera errores enormes. Por ejemplo, ¿no? Vos venís por tu barrio y escuchás, no sé, supongamos, ¿no? Como ayer fue el partido de Uruguay contra España y el arquero cometió un error. Entonces vos escuchás, lees que el arquero cometió un error. Después ves en un grupo de WhatsApp que el arquero cometió un error y que se quedó afuera. Después, no sé, lees el diario. Entonces, como lo escuchaste mucho, nadie chequeó ninguna información, no sabemos si lo cometió o no lo cometió, pero como lo escuchaste mucho, se te quedó en la mente. Y a la próxima vez que vos tengas que traer a la memoria esto, che, ¿y cómo va la selección de Uruguay? Te preguntan de acá a 3 años. No sé, pero el arquero es malísimo. Porque es lo que a vos te quedó en la mente. Esto no es un problema, pero en algunas situaciones es un problema. Por ejemplo, pasó con las vacunas. Por eso las campañas, las fake news o las campañas de desprestigio de algunas cosas van a esta frase, ¿no? Miente, 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 que algo quedará. Bueno, ahí hay una cuestión importante, porque mientras nosotros decimos, escuchamos, aunque no sea verdad, algo nos queda en la mente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando te impacta algo, vos lo recordás. Al recordarlo genera una emoción. Entonces vos empezás a pensar que ese problema es frecuente. Y aunque estadísticamente sea raro, el ejemplo más común es el de las vacunas. No sé, por ejemplo, no sé, la vacuna da un efecto adverso puntual. Viste un caso y vos pensás que es re frecuente. No, es lo más infrecuente que hay, ¿bien? Y automáticamente nosotros pensamos, bueno, las vacunas son un problema, ¿no? Eh, pero no vemos la cantidad de miles de millones, de millones, de millones de personas que se vacunaron, evitaron las enfermedades y está todo bien. No, no vemos esa parte, ¿sí? Por eso las redes sociales son tan engañosas en sí mismos, porque uno da un mensaje. Y si vos, el algoritmo te muestra cosas parecidas, entonces parecería que habría un solo mensaje. ¿Bien? Pero no, eso es un error. No hay un solo mensaje, solo que estamos como sesgados, valga la redundancia, y solo nos muestra esas historias impactantes. Y nuestro cerebro confunde frecuencia, qué tan frecuente es algo,
con cuántas veces vemos algo, que es la visibilidad. Bien. Esperen que me voy a sonar la nariz. Hasta acá vamos con el sesgo de confirmación, ¿sí? Y con el sesgo de disponibilidad. El sesgo de confirmación, yo solo quiero creer lo que ya creo y busco información para confirmarlo y no para descartarlo, se resuelve buscando información para descartarlo. Y el sesgo de disponibilidad es como lo que yo escucho. Lo que yo escucho estimo que es mucho más frecuente de lo que es. Esa es la cuestión. ¿Y cuál es la resolución? Tratar de que en tus redes sociales, en tu grupo familiar, se hablen temas variados y existan opiniones contrapuestas. Vamos. Tercer sesgo. Este ya no es un sesgo, este se llama efecto Dunning-Kruger o Dunning-Kruger, como ustedes quieran. Para mí este es uno de mis favoritos porque no hay ninguna persona que no caiga en él. ¿Sí? Todos. Todos tenemos un poco de esto, ¿bien? Este efecto describe un fenómeno que a mi punto de vista es bastante curioso, ¿sí? Y es que las personas que saben poco sobre un tema suelen sobreestimar cuánto saben de ese tema. Y las personas que saben muchísimo de ese mismo tema son un poco más cautelosas. A ver, imagínense como una montaña, ¿sí? Imagínense una montaña. Y esta montaña, cuando uno empieza a aprender algo, ¿no? Vos empezás a aprender algo, vos subís rápido y te vas para arriba. Por ejemplo, leíste 2 libros de, vamos a decir, alimento, ¿bien? Ahora, cuando vos lees estos 2 libros y mirás algún par de videos y demás, vos sentís, ya entendí todo de la proteína, tapa la proteína, tengo que ir a la proteína. Ahora, cuando vos seguís profundizando sobre ese tema, descubrís algo incómodo. Bueno, la proteína es difícil de llegar a los valores, las personas que tienen un daño renal tienen que tener un poquito más de cuidado, que comer proteínas no es como proteína y no como verduras, o sea, es cosas que son un poco más ríspidas y que el tema es muchísimo más complejo de lo que parece, y entonces aparece esta, como lo que se llama humildad intelectual. O sea, los expertos en grandes áreas suelen convivir un poco mejor con, no sé, hasta ahora no se sabe. Bueno, la evidencia científica no es concluyente. Ojalá que se investigue más sobre el tema. La incertidumbre. Más vos sabés sobre algo y experto, convivís mejor con la incertidumbre de que no se sabe todo. Fin. Bien, ahora, ¿por qué pasa esto? Porque entienden la complejidad que implica un tema. Esto se aplica a todo, ¿eh? O sea, un jardinero, alguien que se dedica a huertas, o sea, entiende la complejidad del ecosistema y bueno, y convive con, y capaz que los tomates no sobreviven. Y uno, no, dale, que los tomates, porque leíste sobre los tomates, ¿bien? Entonces, en contraposición, las personas que recién empiezan a tener conocimientos sobre algo tienen respuestas para todo. Porque esto, porque esto, porque... Y a veces un profesional en algo te va a decir, depende. Y el mejor ejemplo es el influencer. Y el influencer dice, esto funciona para todos. Tuve una experiencia, no sé si pudieron ver en las redes sociales, del video de cúrcuma, en esto. De hecho, esta clase nace de esa sensación. De que mi comentario fue, esto es así, por esto, por esto, por esto, por esto, pero esto depende, esto depende, esto depende y esto depende. Y la gente, ¿qué leyó? Leyó cualquiera, yo doy medicamentos, no estudian los medicamentos, vos estás entongada con los medicamentos, los suplementos, o sea, leyó sesgos. Entonces, ¿está mal? No, es algo real. Yo también los tengo, por eso hay que conocerlos, a los sesgos, ¿bien? Entonces, tercero, efecto Dunning-Kruger. A menos sabés, más pensás que sabés, a más sabés,
más cauteloso con el conocimiento sos. ¿Bien? Después tenemos otro que se llama sesgo del costo hundido. Y este con la plata, se aboca mucho a la plata. Escuchen, el sesgo del costo hundido explica por qué muchas personas siguen insistiendo en algo en las relaciones tóxicas, siguen insistiendo en algo que claramente no funciona. ¿Bien? La lógica sería de esta manera. Si algo no funciona, lo abandono. ¿Bien? Pero como tu cerebro no funciona de esa manera así tan directa, sí, directa es la palabra, nuestro cerebro piensa, wow, pues yo ya invertí un montón de plata, un montón de tiempo, un montón de disponibilidad en esto, ahora voy a abandonar. Eso es lo que piensa, ¿bien? Por ejemplo, una persona que se compra un suplemento super caro y lo toma durante meses y meses y meses y no nota ningún cambio, pero lo sigue comprando y lo sigue comprando y lo sigue comprando. Porque admitir que no funcionó implica aceptar que gastó un montón de dinero innecesariamente, un montón de tiempo, la esperanza, implica aceptar un montón de cosas que no estamos tan ok con aceptar, ¿bien? Entonces sigue invirtiendo y sigue invirtiendo y sigue invirtiendo. No es para obtener beneficios futuros. No estamos hablando de una inversión que vos pones plata en el banco para que te dé rédito. No, no, no. Sino para justificar las decisiones pasadas. ¿Bien? Seguís poniendo plata para justificar esas decisiones que por ahí no fueron las mejores decisiones que vos pudieras haber tomado, pero que por lo menos te ayudan a decir, che, no me equivoqué acá. Pero que tengo. Ahí está. Bien. Entonces, esto ocurre con las relaciones, esto ocurre en los negocios, esto ocurre en los proyectos, en las dietas, en los suplementos, bueno, en los medicamentos, ocurre en todos lados. Ahora, personas siguen haciendo algo que las hace sentir mal simplemente porque llevan años haciéndolo. Y te lo pongo en personal. ¿Qué estás haciendo vos que sabés que te hace mal en todas las áreas? Escaneate en todas las áreas y que lo seguís haciendo solo porque hace un montón que lo haces. Y bueno, porque ya hace un montón que lo hago, entonces voy a seguir haciéndolo. Este tipo de preguntas, fíjense que cada sesgo o cada efecto de el antídoto, o por lo menos el atisbo de antídoto, es una pregunta. Es preguntarte algo, es cuestionarte algo. ¿Bien? Vamos con el cuarto, que es lo que se llama efecto halo. El efecto halo, o halo, pero en realidad es halo, es como un sesgo que a mí me pareció bastante interesante, porque consiste en asumir que si alguien o algo tiene una característica positiva, tiene muchas otras características positivas. Pero estamos asumiendo que esto es así, no es una realidad. Ejemplo, porque una persona esté muy bien físicamente, automáticamente nosotros asumimos que sabe de nutrición, que sabe de salud, que sabe de hormonas, que sabe de longevidad, que es buena persona, que es buen padre, que trabaja un montón, que... Y la verdad, que tal vez la persona no sabe nada de eso que nosotros pensamos. Y no es tan bueno como nosotros pensamos, solo tiene un físico atractivo. ¿Bien? Es como si una característica que nos gusta o nos parece deseable, proyectara luz sobre otras y las iluminara. En ese ejemplo se entiende, como que vemos las cosas más bonitas de lo que es porque algo nos gustó. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Por eso hay que aprender a separar. Alguien puede tener un gran resultado personal y no necesariamente entender cómo llegó ahí y por qué llegó ahí. Le voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. Elon Musk, el dueño de SpaceX, el dueño de Tesla, el dueño de ex Twitter, que ahora es ex, es un crack en negocios, es un crack en mandar cohete a la luna, es un crack, pero
la verdad, es muy mal padre, muy mal pareja, de salud está muy mal. Entonces, ¿cómo sería aplicado este efecto? Ah, porque él invierte muy bien, tiene una muy buena empresa, sabe de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y como vendría a ser dejar pasar todas esas otras cosas. Pueden ser con personas, pueden ser con instituciones, pueden ser con gobiernos, pueden ser con la pareja, pueden ser con uno mismo. ¿Bien? Pero esto generalmente se da con un tercero, ¿no? Con un tercero persona o situación física. Entonces, una característica buena como que contagia en la mente de uno que el otro tiene muchas características buenas. Y luego está el que más aplico yo, y por eso lo dejé para el último, porque me parece que si solo se quedarían con este, su vida sería muchísimo mejor. Y es la regla del 80-20. La regla del 80-20, básicamente lo que dicen es que también se llama regla de Pareto, que era un economista, creo que era italiano, si mal no recuerdo, de, no sé, de hace muchos años, que también no es una ley universal, pero es algo que se observa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y dice que una pequeña proporción de acciones, el 20%, suele generar la mayor parte de los resultados, el 80%. ¿Sí? ¿Cómo se aplicaría esto a ámbito de la salud? Las personas buscan una dieta perfecta, o sea, nunca nada de esto, nada de lo otro, nada, pero en realidad el 20% de las acciones te va a dar el 80% del resultado. Si vos comés comida real, entrenás fuerza y haces los pasos que tenés que hacer y dormís la hora que tenés que dormir, el 80% del resultado de estar sano va a estar. Después vemos si tomamos el jugo detox o no, si yo necesito creatina o no, si el ayuno o no, si 3 horas de ayuno o 54. Si vos tenés esos 4 parámetros, que es lo que se basa todos los programas que nosotros hacemos, esa es la realidad, vos tenés el 80% de tu salud. Quizás no te puedas convertir en un físico-culturista, en un bodybuilder, en un levantador, pero sano, vas a estar de acá a la China. Entonces, este efecto no, esta ley, o sea, el 20% del esfuerzo da el 80% del resultado, es clarísimo y se ha evidenciado en amplia situación. Y de hecho, una de las frases que yo suelo usar es como el resto son espejitos de colores. O sea, nos encantan los espejitos de colores, pero ¿son útiles los espejitos de colores? ¿Nos ayudan a tener una vida más armoniosa? ¿O medio que nos dispersan porque brillan mucho? Bueno, es justamente eso, ¿bien? ¿Qué pasa? Cuando, cuando nosotros no identificamos, de hecho es una muy buena forma de empezar a avanzar rápidamente en áreas. ¿Cuál es el 20% de las cosas que me va a dar el 80% del resultado en limpieza de la casa? ¿Cuál es el 20% de las cosas que me va a dar el 80% del resultado en gastos? ¿Cuál es el 20% de las cosas que me va a dar el 80% del resultado en salud? Entonces, hacerse esa sola pregunta hace esto y te da un cambio radical del entendimiento de qué hay que hacer y en qué orden hay que hacer las cosas. Es como que eh, uno diría, por ejemplo, en crianza, ¿cuál es el 20% que te da el 80% del resultado en crianza de los niños? Un apego seguro, o sea, que esté con la madre y el padre y que sean amorosos, con límites, pero amorosos. Eh, que tengan una contención familiar, a veces no puede estar la madre o el padre, pero que haya alguien, una figura, que se sienta seguro, y apego, y volvemos al apego, o sea, el apego y bueno, y por ahí no es tan relevante qué come o qué no come, pero para que un niño más o menos crezca y sea un adulto funcional sin tanto problema, apego, apego, apego y apego. Entonces, vos te vas a enfocar.
Bueno, y ahí podríamos decir, no sé, qué sé yo, evitar las pantallas, ese tipo de cosas, pero eso es secundario. La gente se aboca a que eviten las pantallas, pero, no sé, cuando llama, no van. Bueno, señora, está bien que eviten las pantallas, nadie está diciendo que no, pero lo que te va a dar el mejor resultado es que ese niño se sienta seguro con un apego seguro. Entonces, para mí eso, por eso lo dejo para el final. Este es el más importante, porque esto puede hacer que todas las áreas de su vida den un vuelco de 180 grados cuando ustedes identifican cuál es ese 20% que le tienen que poner foco. Si ustedes ven ese 20% en todo, se despegaron, están despegados de cualquier cosa. ¿Bien? No es lo mismo, por ejemplo, decir, ¿cuál es el 20% de los ejercicios que yo tengo que hacer para generar el 80% de los resultados cuando tengo 35 años que cuando tengo 70? Pero de todas maneras, hay un 20% de esos ejercicios que me dan ese 80% del resultado. Ya tengas 35, tengas 70. Lo hay. Entonces, buscar eso, ser metódicos en la búsqueda de qué es lo que más rédito me va a dar por cada unidad de esfuerzo puesta, es lo que diferencia a la persona que tiene más resultados de las que están haciendo algo, siempre están haciendo algo, pero viste que o sea, están haciendo algo, sí, pero no están haciendo lo que tienen que hacer para avanzar, ¿bien? Y la última, que no era la última es esto que se llama adaptación hedónica y básicamente lo que dice es que el cerebro se adapta rápidamente y es mucho más rápido de lo que imaginamos. Lo bueno, nos acostumbramos rápido. Por ejemplo, una persona baja 10 kilos de grasa y sube 5 de músculo, o sea que cambió su cuerpo y está re feliz durante unos días, oh, qué capaz, estoy re bien, y durante unas semanas, y después, ah, eso se vuelve normal. Entonces aparece un nuevo objetivo, y después otro, y después otro, y después otro. Esto pasa mucho con el dinero. Ay, no me alcanza para llegar a fin de mes, ya no alcanza para llegar a fin de mes, bueno, ahora quiero la casa, no, ahora quiero el auto, ahora quiero. Y en realidad, correr constantemente el horizonte, lo vas corriendo, lo vas corriendo, lo vas corriendo, siempre parece que ese horizonte está un poco más allá y que nunca llegamos. Entonces nos da esa sensación de insuficiencia. Bien, entonces no estoy diciendo que nos quedemos como en la mediocridad, bueno, ya está, esto ya está. No, pero ser consciente cuando yo estoy corriendo esa vara porque no me aguanto con cómo estoy, pero con cómo estoy bien. De hecho, fíjense que yo siempre les digo, hay que buscar objetivos. El gran objetivo es estar sanos y poder compartir con la familia, los nietos, los hijos, perfecto. Pero hay que buscar un objetivo más primario, como, no sé, subir estos 10 escalones sin agitarme, como para tener algo que perseguir. Es normal, la dopamina nos hace perseguir cosas. Ahora, si corremos y nunca estamos, vamos a decir, saciados, de hecho, el scrolling, el tiki, 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 de las redes, ¿viste? De los reels, de las cosas, es justamente busco diferente, 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 diferente. Y nosotros, y acá ya estoy mezclando un poco, pero la adaptación hedónica es acostumbrarse a lo bueno, rápido. Y después que viene muy de la mano con la dopamina, esa búsqueda constante de novedad. Entonces, el último, el pensamiento de todo o nada, clave, clave. ¿Cuántas veces escucharon esto de, bueno, ya me comí un alfajor, ya arruiné el día, no, vemos, y tiro la chancleta, ya está, ya no vale de nada? Ese pensamiento de todo o nada es una tendencia a interpretar la realidad en extremos, ¿sí? O sea, o todo éxito o todo fracaso. ¿Sí? Y la vida no funciona así. Volvemos a lo mismo, la vida es un gris. Supongamos que no sé, una persona desayuna bien, almuerza bien, merienda bien, y bueno, y a la noche se comió, porque estaba el partido, una picadita. Ya fue, tu día fue malísimo, ¿cómo puede ser? Y lo que te decís condiciona con cómo te sentís. Y con cómo te sentís condiciona cómo actúas después. Entonces, pensar, ya fue, el día fue malísimo, porque te comiste
un pedacito de pan y dos papitas, no tiene lógica. No nos ayuda. Bueno, tiene mucha lógica en realidad, pero no nos ayuda y hay que ir en contra de esa lógica. Desde el punto de vista fisiológico, comerte el pedacito de pan y las dos papitas porque justo compartiste con tu familia, porque justo estaba el partido, porque justo no me cambia en nada, en absolutamente nada. Ahora, si vos pensás, arruiné el día, arruiné el día, arruiné el día, arruiné el día, ¿qué pasa? Tiqui, 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 pajarito, carpintero, tiqui, 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 y bueno, pues te sentís mal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la reflexión final? A mí me gustaría terminar con una idea, y es que muchas veces nosotros pensamos que nuestro principal enemigo para no tener lo que queremos, ya sea en el ámbito de la salud, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de la pareja o de lo que sea, es la falta de disciplina. ¿Bien? Pero quizá nuestro principal enemigo sea no entender cómo funciona nuestra mente. Todos tenemos sesgos, todos sobreestimamos algunas cosas, todos ignoramos información, todos priorizamos el presente por sobre el futuro, todos pensamos a veces blanco o negro, todos tenemos sesgos. La diferencia no está en eliminar los sesgos, no lo vamos a eliminar, ya está claro, ¿no? Eso. La diferencia está en reconocerlos. Y cuando los reconocemos, dejamos de reaccionar automáticamente. Y empezamos a pensar y a elegir. Y ahí, cuando nosotros empezamos a pensar y a elegir, aparece algo que es muy poderoso y que es la posibilidad en esa idea de construir una vida más consciente. ¿Qué es una vida más consciente? Una vida más decidida, que vos vas para donde vos querés ir y no para donde te lleva el viento. El viento, viento dígase cultura, dígase política, dígase religión, dígase ámbito social, dígase, o sea, vos, también estamos regidos por todo eso, sí, por supuesto, no digo que no, pero digo, por lo menos torcemos para donde nosotros queremos ir. No, o sea, reconocerlo no va a hacer que tu vida sea perfecta, no va a hacer que tu vida sea libre de errores, no va a hacer que no tengas problemas, va a hacer que estés un poco más alineado con lo que genuinamente vos querés. ¿Bien? Y me gustaría dejarlos con estas preguntas, y es, primero, ¿cuál de todos estos sesgos que hablamos pensás que aparecen más seguido en tu vida? ¿Sí? Recuerden, está el de confirmación, el del presente, el del todo nada, el del costo hundido, el del 2080. Y como segunda instancia, cuando lo identifiques a cuál es el que más frecuentemente es, podés buscar esa respuesta de, bueno, ¿y cómo manejo esto? ¿Cómo mejoro esto? ¿Bien? Así que acá vamos a dar por concluida esta charla, que voy a parar de grabar para que ustedes me puedan hacer las preguntas. Esperen. ¿Dónde está? Detener grabación.